Entonces, Miriam Moreno, te escuchamos a ti. Pues recuperando justo la parte en donde el señor Joaquín López Dóriga señala que esa noche no le importó la nota, sino la víctima. Yo también recuerdo esa noche y con Manuel, porque esa noche, Ciro, y lo tomo ahora porque después tú recuperarías el asesinato de Javier Valdés de Río 12. A mí quien me da la noticia de que alguien te había tratado de matar y que tú lo habías publicado en tu cuenta de Twitter fue Ismael Bojorquez, director de Río 12. Me llama y me dice, ¿es verdad lo que escribió Ciro? Le dije, no sé de qué me hablas. ¿Cómo que no lo trataron de matar? Investiga. Eso me dijo, colgamos y lo primero que hice fue llamar a Manuel Feregrino. Y él me dice que estás bien, que estás a buen resguardo. Y yo ya me estaba poniendo los tenis para salir corriendo de la casa, porque sabía dónde vivía, estábamos muy cerca, vivíamos muy cerca. Manuel me pregunta, ¿y qué vas a ir a hacer? ¿Qué haríamos, Miriam, ahí? Le dije, hacer lo que el jefe ordenaría que teníamos que hacer. Ir a buscar información, ir al lugar de los hechos, ir a grabar, ir a preguntar y a ver qué carajos nos encontramos. Y nos fuimos y Manuel estuvo en comunicación a cada momento. Yo recuerdo que esa noche pasé la primera vez por Tecoyotitla, no había nada, no había una patrulla. Dije, ¿dónde fue? Le marqué a Manuel y le pregunté, dime dónde fue esos 200 metros porque yo no los encuentro en ningún lado. Volví a salir por Insurgentes, di una segunda vuelta y a lo lejos vi una patrulla, pero no estaba estacionada en el lugar que luego supimos era el lugar donde disparó el BART. Hasta la tercera vuelta, Ciro, es cuando ya veo a la mitad de la calle, por donde estaba el parquímetro, a unos metros de donde te dispararon, una patrulla con un patrullero adentro, quien me da la información y me verifica y me dice, sí, fue aquí, fue un viene-viene de un restaurante, y él me platica la primera historia. Pasó la camioneta de Ciro, porque lo conocían, era un vecino de la colonia Florida, pasó y después escucharon unos tiros y los coches empezaron a echar en reversa y después ya no lo vimos. Así empieza esta historia, así empieza este tratar de darle forma a esa noche y a ese atentado, con la certeza de que tú estabas bien, que ya había un ministerio público. Nosotros nos dedicamos a registrar lo que teníamos que hacer y que tú nos hubieras dicho, a registrar los hechos. Y si este libro está construido con una enorme honestidad y basado en hechos. Cada palabra, fiel a tu estilo, tiene que ser comprobable. Cada cita que tú haces puede encontrarse. Y ahí es donde llego también, cuando abro el libro, encuentro en la primera nota, antes del prólogo, me llama la atención que tú citas la cabeza de un periódico local que te llamó la atención y la citas. Asesinado de un tiro en la nuca un histórico estibador del puerto de Barcelona, y pones comenzamos. ¿Cómo comenzamos? Si Ciro lo puso ahí es porque eso tiene información. Cerré el libro, abrí internet y encuentro la nota en el periódico El País, publicada el 15 de noviembre, y hablan de cómo un histórico, un conocido estibador del puerto, fue asesinado por la mañana después de ir a dejar a su hijo a la escuela privada y tomar, como siempre, un café a 50 metros de este lugar. Un asesino solitario llegó por atrás, él no se dio cuenta y le disparó en la nuca. Lo mató limpiamente y después vendría la investigación de quién era y por qué fue. ¿Por qué describía Ciro y nos citaba esta cabeza de este periódico? Cerré por momentos de nuevo el libro, trataba de encontrar la respuesta después y no me la darías, porque era todo el libro. Es el resumen de todo este libro. Bubito, así se le conocía a este señor, a este estibador, no tuvo la suerte que tú, porque el asesino que llegó por la espalda, él sí lo investigó, supo dónde era vulnerable y le disparó un solo tiro. Él ni se dio cuenta. Una muerte limpia. Él no tuvo la suerte que tú, porque tú bien desarrollas en este libro y en los acompañamientos, en las audiencias y en los accesos que tuvimos a la carpeta de investigación, tú concluías siempre, una y otra vez,
que quienes te habían matado. Realmente el cártel Jalisco había contratado a estos chilangos novatos que apenas 3 semanas antes habían ido a entrenarse a un campo del cártel Jalisco ya no recuerdo el nombre, en Ciudad Guzmán. Ciudad Guzmán. Seguramente sí los mandó el cártel. A estos novatos los mandaron. Qué bueno que fallaron. Qué bueno que fallaron, Ciro, porque tenemos este libro hoy aquí, y en la lectura que tú bien desarrollas, y coincido con el señor Joaquín López Dóriga, te encuentras planteándote como narrador, como en primera persona, citas libros, nos llevas a la nota, el momento de que estábamos viviendo en las mañanas con el presidente, con él, desde Palacio Nacional, lanzando ofensas una y otra vez contra ti y contra los periodistas. En ese sentido, tú vas en una doble vía planteando cómo sobreviviste a esa andanada, ese ataque desde él en Palacio Nacional, y cómo se va desarrollando esta otra historia del sobreviviente, de los sicarios, y de todo el proceso que se va dando poco a poco hasta que llega el 2024 y ellos acuerdan y quieren hablar. Porque hay que recordar que en todo este proceso ellos se reservaron su derecho a declarar, no lo hicieron mientras llevó el proceso la Fiscalía de la Ciudad de México, y después no sabes, si tú lo planteas en el libro, si por conveniencia, porque alguien se los ordenó, o porque ellos así lo decidieron, comenzaron a hablar, y así llegamos, y entre ellos mismos se acusan. Así es como sabemos que el que manejaba la moto no era el Davis, a quien tú narras y precisas aquí, según había asesinado el BART, sino era el ASA, quien por cierto fue sentenciado el día de antier. Un libro apegado a hechos, pero ahorita le seguimos porque vamos a un corte. Esta presentación del libro de Ciro Gómez Leiva, No me pudiste matar, de Editorial Planeta. Miriam, terminas por favor sí, tu introducción. Continúo y cuando me mandaste el libro se me vino a la mente un momento que vivimos en Imagen Noticias, una tarde-noche, como de costumbre entrábamos a tu oficina para ver cómo acomodar las notas, corregirlas, a qué le íbamos a dar prioridad. Me acuerdo que un año después, justo del atentado, después de haber discutido sobre las notas, te paraste y me dijiste, espérate. Empecé a escribir y no sé qué forma vaya a tomar esto. Y seguramente cuando termine de escribirlo, se lo voy a dar a leer a 2 o 3 personas y después lo guardaré en un cajón. Pero también existe la posibilidad de que no se lo dé a leer a nadie y simplemente se vaya al cajón. Yo nada más te quiero decir, Ciro, qué bueno que no lo guardaste, qué bueno que lo contaste como lo cuentas, qué bueno que lograste encontrar la forma de cómo contarlo sin enredos, sin enredar a la víctima en la que legalmente en la que legalmente te habías convertido, y tampoco enredaste al periodista. Es un libro que se lee muy bien, muy rápido, que además te causa muchas emociones. Yo lo leí, me enojé, me reí, te entendí, recordé momentos, recordé noticias, recordé situaciones. De verdad, un gran placer, una delicia haberte leído, Ciro, y muchas gracias por permitirme estar en todo este proceso y haberme invitado hoy para comentarlo.